Cuando vivimos según la carne, nos convertimos en prisioneros de deseos inmediatos, a menudo egoístas y destructivos, que nos alejan de los propósitos divinos. Este estilo de vida nos mantiene atrapados en una satisfacción momentánea, olvidando la verdadera plenitud que Dios desea para nosotros. Es en este contexto que se nos desafía a reflexionar: ¿cómo podemos liberarnos de estas trampas y buscar un camino que nos lleve a una vida más plena y alineada con los planes del Señor? Romanos 8:6 es un versículo poderoso que nos muestra la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Nos enseña que la mentalidad carnal lleva a la muerte, mientras que la mentalidad espiritual trae vida y paz. Esta distinción es crucial para entender cómo nuestros pensamientos moldean no solo nuestras actitudes, sino también los resultados en nuestras vidas. Vivir según el Espíritu transforma nuestra mentalidad, permitiéndonos ver el mundo con esperanza y dirección divina. Como enfatiza el versículo, la mentalidad de la carne es enemiga de Dios, no se somete a la ley de Dios, Romanos 8:7. Esto muestra cuánto influye el pensamiento en la forma en que vivimos y enfrentamos las circunstancias. Un ejemplo interesante de esto está en la historia del atleta Roger Bannister. Como mencionaste, fue el primero en romper la barrera de los 4 minutos en correr una milla. Antes de su logro, muchos creían que tal hazaña era imposible. Sin embargo, Bannister no solo se entrenó físicamente, sino también mentalmente. Creía que podía superar esa barrera y, al hacerlo, cambió la mentalidad de toda una generación de atletas. Como dijo Henry Ford, si crees que puedes o que no puedes, tienes razón. Nuestra mentalidad define lo que creemos que es posible. Esto también se aplica a nuestra salud y bienestar. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, como una enfermedad, nuestra mentalidad puede determinar cómo respondemos. Aquellos que mantienen esperanza y pensamiento positivo, confiando en Dios, tienen más posibilidades de vivir con propósito y superar los desafíos. La Biblia nos enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y esa fuerza comienza en una mente renovada por el Espíritu Santo. Así, cambiar nuestra mentalidad no es solo una cuestión de pensamiento positivo, sino de alinear nuestro pensamiento con el de Dios. Cuando incorporamos el pensamiento divino en nuestras vidas, meditando en la palabra y orando, comenzamos a ver transformaciones tanto en nuestra vida espiritual como en las circunstancias a nuestro alrededor. La mentalidad del Espíritu nos ofrece una nueva perspectiva y una fuerza que trasciende los desafíos de la vida. Recuerda siempre, pensar como Dios piensa es el primer paso para transformar tu realidad. Como dijo el filósofo William James, el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden alterar sus vidas al alterar sus actitudes mentales. Esto vale tanto para nuestra fe como para todas las áreas de la vida. La mentalidad carnal es muerte, pero la mentalidad espiritual es vida y paz. El apóstol Pablo, en Romanos 8:6, hace una clara distinción entre dos tipos de mentalidad, la de la carne, que está enfocada en los deseos humanos, y la del espíritu, que está alineada con los propósitos divinos. El pensamiento carnal nos aleja de Dios, llevándonos a la muerte espiritual, mientras que el pensamiento espiritual nos conduce a la verdadera vida y paz. Al elegir vivir según el espíritu, permitimos que nuestra mente se enfoque en lo que Dios desea. Esta diferencia no es solo una cuestión teológica, sino una verdad que afecta profundamente nuestra vida diaria. La forma en que pensamos influye en nuestras actitudes y decisiones. Cuando creemos que algo es posible, nuestra actitud se llena de energía y motivación. Sin embargo, cuando pensamos que algo es imposible, nuestra disposición se debilita y nuestra actitud refleja esa falta de confianza. Un ejemplo impresionante de este cambio de mentalidad es el atleta Roger Bannister. Creía que era posible correr una milla en menos de 4 minutos, algo que muchos consideraban imposible en su tiempo.
Bannister no solo rompió ese récord, sino que cambió la mentalidad de otros atletas, demostrando que lo imposible puede ser superado cuando nuestra mente está enfocada en el objetivo correcto. De la misma manera, nuestra mentalidad puede influir en nuestra salud y bienestar. Estudios muestran que pacientes con enfermedades graves, como el cáncer, que mantienen una actitud positiva y esperanza, viven más y con mejor calidad de vida que aquellos que se entregan a la desesperación. Así, nuestra mentalidad puede ser una herramienta poderosa para transformar nuestras circunstancias y acercarnos a Dios. Para lograr este cambio de mentalidad, el primer paso es pensar como Dios piensa. Esto implica alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una arma espiritual. Jesús usó la palabra para vencer las tentaciones en el desierto, y nosotros también podemos usarla para transformar nuestras vidas. Al meditar en las Escrituras, nuestra mente se renueva y la transformación ocurre. El segundo paso es la meditación. Salmos 1:2 nos enseña a meditar en la ley del Señor día y noche. Esto nos ayuda a internalizar la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida diaria. Cuando meditamos en la palabra, nuestra fe y nuestra mentalidad crecen, llevándonos a una nueva comprensión de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Un testimonio poderoso de esto es la historia de John Moons, quien, a pesar de las dificultades, permaneció fiel a Dios. Al aplicar los principios bíblicos en su vida, John superó la depresión y el desespero, transformando radicalmente su vida. Hoy, él es presidente de una empresa exitosa, demostrando el poder de una mentalidad conformada a la palabra de Dios. De este modo, debemos entender que una mentalidad que se asemeje a la de Dios es clave para una vida bendecida. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras mentes y guiar nuestros pensamientos. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva, eficaz y capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, al alinearnos con ella, estamos capacitados para vencer cualquier obstáculo. Que podamos vivir en obediencia a la palabra, manteniendo una mentalidad transformada, y confiando que a través de Cristo, todo es posible. Incluso en los momentos de oscuridad, que nuestra fe en Dios nos conceda paz y esperanza, sabiendo que Él siempre está con nosotros, aun cuando no podamos verlo. La transformación de nuestra mentalidad es la clave para vencer la depresión y la desesperanza. Cuando alineamos nuestros pensamientos a la cuarta dimensión, que es la palabra de Dios, milagros extraordinarios se manifiestan en nuestras vidas. Al alimentar nuestra mente y corazón con la palabra, empezamos a experimentar una vida victoriosa, porque el reino de Dios toma el control de nuestras circunstancias. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, llenándonos de su plenitud y dándonos alegría. En el día de Pentecostés, los discípulos experimentaron algo transformador, renovando su fe y amor para servir a Cristo. Esa alegría es esencial para enfrentar las adversidades con ánimo. Sin alegría, no podemos realizar nada plenamente. Pedro, por ejemplo, quien negó a Jesús 3 veces, después de recibir al Espíritu Santo, se convirtió en un líder valiente. Predicó y ganó 3,000 almas en un solo día. Al día siguiente, ayudó a un hombre cojo de nacimiento a caminar y llevó a 5,000 personas al arrepentimiento. Esa valentía viene del Espíritu Santo, quien nos capacita para proclamar el Evangelio, no por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios. Los discípulos, antes considerados personas comunes, se volvieron audaces después de ser llenos del Espíritu. Esa transformación los llevó a esparcir el Evangelio por todas partes. El Espíritu Santo no solo transforma nuestra mentalidad, sino que nos llena de una fe creativa y estimulante. Llevo 47 años en el ministerio, y nunca imaginé alcanzar el éxito que tengo hoy.
Siempre creí que la iglesia crecería y que los milagros sucederían. Cada vez que surgían pensamientos negativos, los reprendía, confiando en que Dios transforma todo para bien. Este cambio de mentalidad fue el secreto del éxito en mi ministerio. Todo lo que proyecté en fe, Dios lo manifestó. En los años 60, durante la dictadura militar en Corea, comenzamos a predicar en una zona pobre de Seúl, creyendo que Dios nos sustentaría. Iniciamos un movimiento del Espíritu Santo, predicando sobre el bautismo y la renovación del corazón. En esa época, el presidente Park Geun-hye me preguntó cómo podíamos transformar la nación. Respondí que debíamos cambiar la mentalidad de las personas, iniciando el movimiento Ca un nuevo corazón en las iglesias. Este movimiento creció y transformó al país. El Espíritu Santo quiere renovarnos y capacitarnos con nuevos dones. Reciban al Espíritu Santo y vivan la transformación que Él puede traer a su vida. En 2 Corintios 5:17 leemos, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Yo anunciaba al Dios de bondad, para deshacer todos los pensamientos negativos en el corazón de nuestro pueblo y les decía, tengan una fe positiva, esa fe que dice, es posible, podemos hacerlo, y lo haremos. No piensen que es imposible, que no se puede hacer, sino crean en el milagro del Señor. Era una época muy difícil, y vivir con lógica parecía algo imposible. Fue en esos momentos críticos que me levanté para predicar, crean en el milagro, el Dios que dividió el mar rojo y derribó los muros de Jericó está con nosotros ahora. La pobreza desaparecerá y la bendición vendrá. Esperen el milagro por la fe. Exhortaba diciendo que debían confesar la palabra de Dios, concebir sueños y tener fe en el Señor. Estos eran los versículos con los que más exhortaba a las personas a confesar con su boca, Filipenses 4:13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Romanos 8:28 sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman, y Marcos 9:23 si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al principio, las personas tomaban la confesión de la palabra de Dios como algo excéntrico, sin embargo, una vez que lo entendían, se fortalecían en su espíritu, por el alimento espiritual, y la fe fluía desde su interior. Comenzaban a proclamar la palabra de Dios con más vigor. También es necesario pensar en grande para crecer mucho. Todos los grandes siervos de Dios, tanto en Corea del Sur como en todo el mundo, tienen un deseo ardiente. Muchos se preguntan por qué mi iglesia, y la de mis discípulos, se han convertido en las más grandes de sus ciudades. Algunos hasta afirman que debe haber algún secreto que no revelo, pero siempre utilizo un antiguo proverbio para explicar el principio de crecimiento de la iglesia, de grandes bambúes nacen grandes bambúes. Mis discípulos piensan en grande porque crecieron observando la magnitud de mi ministerio. Aprendieron a pensar en grande, y con ello, proyectaron y absorbieron mi filosofía pastoral. El pensamiento no es estático, se desarrolla. Los pensamientos de depresión e ira activan automáticamente programas de estrés y enfermedades. Por otro lado, quien programa su mentalidad con pensamientos positivos encontrará circunstancias positivas en la tercera dimensión y cuanto mayor sea la calidad del pensamiento, mayor será su impacto. Esto se debe a que el pensamiento humano tiene poder creativo. Esto no significa que el ministerio deba medirse por su tamaño. Las pequeñas iglesias rurales también están bajo la voluntad y soberanía de Dios. Pero afirmo que la magnitud del pensamiento moldea nuestra realidad física. Quienes piensan en pequeño, cosechan frutos pequeños, quienes piensan en grande, cosechan grandes frutos. Lo fundamental aquí es ser positivo y activo en el desarrollo de sus pensamientos en la cuarta dimensión. Pensar en grande no resulta automáticamente en grandes frutos, es solo el comienzo. Se necesita acción. Por ejemplo, un agricultor que desea una gran cosecha, primero debe sembrar.
Al reflexionar sobre mis 47 años de ministerio, veo que no solo pensé en grande, sino que me esforcé al máximo en oración, consagración y estudio para alcanzar los deseos de mi corazón. El trabajo arduo y la consagración son esenciales para que el pensamiento se convierta en realidad. Cambien su pensamiento con un programa positivo. La Biblia afirma que lo visible fue hecho de lo invisible. La tercera dimensión visible no es producto de sí misma, sino de la cuarta dimensión invisible. Quien piensa negativamente en la cuarta dimensión enfrentará situaciones negativas. Por el contrario, quien piensa positivamente encontrará buenas obras, de acuerdo con sus pensamientos. Nuestro cuerpo es una habitación, donde está el computador de la cuarta dimensión. El pensamiento es uno de los elementos que programa ese computador. Nuestra mentalidad genera ondas de la cuarta dimensión, que influyen en la tercera e imprimen resultados en nuestra vida. Lo que obtenemos impreso es el resultado del programa que hemos instalado. Un programa de tristeza y enfermedad traerá enfermedad y tristeza a nuestra vida. Pensar que somos saludables, felices y plenos influye en la tercera dimensión, trayendo satisfacción, vitalidad y energía. También es crucial tener una mentalidad afirmativa, confesando que algo es posible. No debemos permitir que nuestros labios confiesen, no puedo, no sirvo, soy un fracaso. Una persona activa siempre dice, todo es posible para el que cree. Quien tiene una mentalidad activa se destaca por su convicción. No pienses que vas a fracasar, piensa que es posible, que puedes y lo lograrás. Establece metas y empieza a trabajar. Recuerda, aunque el justo caiga 7 veces, siempre se levantará. Debido a la caída de Adán, el pensamiento humano está impregnado de elementos negativos. Si no rompemos con la ira, la desesperación y la frustración, crecerán incontrolablemente. El pensamiento humano está lleno de negatividad debido a su naturaleza caída, y un pensamiento negativo atrae a otro, creando una reacción en cadena. La constitución del pensamiento humano contiene elementos destructivos como odio, ira, miedo, ansiedad, tristeza, frustración, pecado e influencias mundanas. Para tener una vida victoriosa, primero debemos cambiar la constitución de nuestra mentalidad, ya que depende de las influencias externas. El pensamiento se moldea por lo que permitimos que nos influya. Debemos exponer nuestra mente a influencias positivas, creativas y productivas, mientras rompemos con los elementos que destruyen nuestro pensamiento, como la ira, el miedo y las circunstancias negativas. Hoy quiero ministrar sobre 3 elementos destructivos. El primer elemento que destruye el pensamiento es la ira. Primero, rompe con la ira. La ira en el corazón genera un ciclo de negatividad. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo provoca contiendas, pero el paciente apacigua la discordia. La ira impide la justicia de Dios. Produce emociones extremas y destructivas que nos alejan de decisiones sabias. Un ejemplo de esto es la derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Aunque era inteligente y tenía habilidades de liderazgo excepcionales, su ira incontrolable hizo que sus subordinados no compartieran información crucial con él. Durante la batalla contra los ingleses y franceses, cometió un error fatal al redirigir su principal arma de la zona norte hacia la Unión Soviética, lo que lo llevó a la derrota. Cuando los aliados invadieron Normandía, uno de sus asistentes temió despertarlo para cambiar la dirección de las fuerzas armadas, lo que resultó en la victoria de los aliados. En resumen, la ira de Hitler llevó al imperio alemán a la ruina. El segundo elemento destructivo es la desesperanza. Debemos vencer el miedo que genera ansiedad, tristeza y frustración. Estas emociones drenan nuestra esperanza y vitalidad, hundiéndonos en la depresión. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo atrae el castigo.
Si tememos la enfermedad, seremos castigados con ella; si tememos la pobreza, nos alcanzará. El miedo a la tristeza roba la esperanza y nos deja expuestos al desespero. La tristeza es inevitable en la vida, y muchos sonríen por fuera mientras están inundados de tristeza internamente. Es uno de los elementos que negativizan nuestra mentalidad. El miedo a la frustración también nos roba el deseo de vivir. La única forma de superar esto es tener esperanza en Dios. El tercer elemento destructivo es la frustración. Necesitamos superar las circunstancias negativas. Nacimos en un mundo marcado por la negatividad y el pecado. Vivimos en un entorno que proclama la imposibilidad, el sufrimiento y el fracaso. Las noticias diarias están llenas de corrupción, escándalos y caos, mientras que las novelas retratan la degradación moral y la destrucción familiar. Hemos llegado al punto de sentir aburrimiento al ver programas que edifican. Estamos tan contaminados por lo negativo que una mentalidad negativa no puede ser la base para una vida exitosa. La mentalidad es un vaso que Dios usa. No podemos esperar que Él obre si pensamos negativamente. Cada vez que predico, como ahora, busco transformar la cuarta dimensión de cada miembro, principalmente a través de la renovación de la mente. Necesitamos sanar la mentalidad de las personas para que produzcan frutos positivos. Una mentalidad enferma no puede ver la vida de manera creativa y optimista. El barco de la vida está destinado al naufragio si la persona se aferra a su impotencia y a la desesperación de las circunstancias. No hay nadie en el mundo que no tenga potencial. El problema es que la persona sobrevalora sus limitaciones con pensamientos negativos y, así, cae en un abismo de depresión. Pero quien supera las circunstancias y piensa de manera positiva, activa y creativa cosechará el fruto de su pensamiento. Existe una diferencia marcada entre la situación visible y la realidad. Las murallas de la ciudad son enormes, sus habitantes parecen gigantes, y nos sentimos como saltamontes a su lado. Además, la tierra parece ser una situación visible, pero puede ser muy diferente de la realidad. Por ejemplo, a primera vista, la tierra parece plana, incluso cuando se observa desde una colina alta. Antiguamente, las personas decían que no era aconsejable alejarse demasiado de su territorio, pues creían que al final del plano había un abismo. Sin embargo, sabemos que la Tierra es redonda, y así, la situación visible no siempre coincide con la realidad. Aunque la Tierra parece estática, está en movimiento de rotación sobre su propio eje y gira alrededor del Sol a una velocidad increíble. A pesar de que no lo percibimos, podemos experimentar un milagro cuando abandonamos los prejuicios y vivimos con una mentalidad que supera las circunstancias. La mentalidad es un elemento de la cuarta dimensión que precede a las circunstancias y los sentidos. Podemos superar las circunstancias y ser transformados por la cruz de Cristo diariamente. La cruz es el poder que resucita a los muertos, la fuerza que llama a las cosas que no son como si ya fueran y el poder que transforma la desesperanza en esperanza. La mentalidad de la cuarta dimensión, que se obtiene a través de la cruz, es la fuerza motriz de la transformación. Siempre digo que debemos pensar en el Evangelio quíntuple y la bendición triple: tú eres una persona próspera. Piensa en la riqueza y guarda el Evangelio de la prosperidad en el depósito de tu pensamiento. Siempre he enseñado a mis miembros a pensar en el Evangelio quíntuple y la bendición triple. La Biblia nos enseña a pensar en todo lo que es puro, amable y de buena reputación, como dice Filipenses 4:8. Por lo tanto, nunca dejes de pensar en el Evangelio quíntuple y la bendición triple. He sido perdonado y justificado. Soy una persona llena del Espíritu Santo. He sido sanado. He sido liberado de la maldición y he recibido la bendición de la vida eterna. Nunca dejes de pensar que soy próspero y saludable, así como prospera mi alma. La confesión de la palabra significa que, si llenamos la cuarta dimensión con victoria, éxito,
riqueza y prosperidad, eso es lo que se manifestará en el plano tridimensional. Llena tu pensamiento con victoria todos los días, con éxito y riqueza, porque ya los tienes. Durante la guerra, mi nación sufrió una devastación total. Cuando llegaba un tren con carga de carbón, las personas hacían un gran alboroto para conseguir un poco. Esto se dificultaba debido a los militares. En uno de esos días, se formó un gran tumulto alrededor de los vagones de un tren, y vi a un niño de 10 años que bajaba grandes cantidades de carbón, mientras su padre las apilaba en el suelo. Una gran parte de carbón cayó y quedó debajo del vagón. Al escuchar los pasos de los militares, las personas comenzaron a bajar del tren. Fue entonces cuando, para quedarse con esa gran cantidad de carbón, el niño se metió debajo del vagón. El tren se movió, y las personas empezaron a gritar, pero nadie se atrevía a acercarse para salvar la vida del niño. Entonces, de repente, un hombre corrió hacia él. Era su padre. El hombre logró sacar al niño, pero no pudo salir a tiempo, y el accidente le costó la vida. Murió instantáneamente. Cuando pienso en ese incidente, siento terror. El padre, sabiendo que moriría en cuestión de segundos después de salvar a su hijo, le hizo señas para que se alejara. El tren arrancó, y el padre falleció. Pensé, el hombre salvó la vida del niño sabiendo que podría morir. No podría seguir viviendo ni tener otros hijos porque dio su vida por su hijo. Cuando yo era solo un estudiante de secundaria, no podía entender lo que los padres sienten por sus hijos. Pero hoy, como padre de 3 hijos, lo comprendo. No existe teoría ni lógica que explique el amor de un padre. El amor es más fuerte que la muerte y lleva a una persona a dar su vida por su hijo. Ese hombre sacrificó su vida por amor, aun teniendo la opción de salvarse. Lo mismo ocurre con Dios. Por amor a nosotros, quiso salvarnos, aunque el precio fuera muy alto. Por eso envió a su amado Hijo, Jesucristo, quien siendo Dios, se encarnó y murió en la cruz. Podemos ser valientes al entender el amor de Dios, que siempre está con nosotros. Esa comprensión representa la transformación de la mente en la esfera de la 4ª dimensión. Existe una base sólida que nos permite afirmar que nada es imposible para Dios. Al dar pasos de fe y proclamar que todo es posible, mis hermanos, la resurrección de Cristo se convierte en la base de nuestra riqueza. ¿Cuál es el argumento de nuestra riqueza, a partir del cual podemos confesar que somos prósperos? El fundamento es la muerte y resurrección de Cristo. El amor de Dios se reveló a través de la cruz, que manifiesta su corazón, que nos amó tanto que entregó a su Hijo, Jesucristo, por nosotros. Todas las frustraciones y desesperanzas se eliminan cuando abrazamos la cruz. Esta deshace la muerte y nos concede la gloria de la resurrección. La esperanza y la riqueza provenientes de la muerte y resurrección de la cruz transforman el agua amarga de la frustración y la desesperanza en agua dulce. Romanos 8, 35-39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti enfrentamos la muerte todos los días, somos considerados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni poder alguno, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. De la misma manera, el poder y la gloria de la resurrección de Cristo transforman el agua amarga de la desesperanza en agua dulce. Ahora, te mostraré el primer elemento de la 4ª dimensión, nuestra vida depende de nuestra mentalidad, hermanos míos.
Si pensamos en la carne o en el espíritu, para cosechar frutos santos, debemos ser guiados y sometidos por el Espíritu Santo. Ese es el secreto de la victoria. El Espíritu es quien nos da vida y paz. Nuestros deseos se cumplen a medida que aprendemos a pensar en sintonía con el Espíritu Santo. Recuerda que el pensamiento es un factor de influencia. Debemos establecer una comunión íntima con el Espíritu Santo, reconociendo que Él es Señor, para que nuestra mentalidad esté bajo su influencia. En segundo lugar, necesitamos expresar nuestro pensamiento en forma de oración, que es el sistema respiratorio espiritual y el canal de comunicación con Dios. La oración, hermanos míos, es un elemento poderoso que atrae el pensamiento de la cuarta dimensión a nuestra realidad. Todo lo que pidamos a Dios en oración, confiando nuestras peticiones a Él, resultará en una respuesta, porque Dios es soberano. La acción, hermanos míos, es una acción de la tercera dimensión, pero también es una realidad que mueve la cuarta dimensión. Dios dotó al hombre con el privilegio de comunicarse con Él a través de la oración. La oración que está en sintonía con la voluntad y el pensamiento de Dios es el poder que mueve el corazón de Dios. En tercer lugar, debemos colocar nuestra mentalidad en la palabra de Dios, la Biblia. La mentalidad humana es como una pelota de rugby que se distingue por su dirección impredecible. La mentalidad está constituida por intelecto, emoción y voluntad, por lo tanto, la única forma de mantener nuestra mentalidad en el camino correcto es a través de la Biblia y la meditación en la palabra de Dios. Las circunstancias de la tercera dimensión cambian cuando nuestra mentalidad se somete y obedece a la palabra de Dios. Esto nos lleva, hermanos míos, a transformar nuestro modo de pensar. Si nuestra vida está llena de pensamientos de Dios, estará marcada por días de grandes alegrías y esperanza, como ese sol que nunca deja de brillar. Querido Dios, vengo a ti con humildad, reconociendo que, cuando vivo según la carne, me convierto en prisionero de deseos inmediatos que a menudo son egoístas y destructivos. Te pido que me ayudes a discernir entre lo que es de la carne y lo que es de tu espíritu. Libérame de todo aquello que me aleje de tus propósitos divinos. Que pueda buscar tu voluntad en todas las cosas y vivir en obediencia a tu palabra. Renueva mi mente y mi corazón, para que pueda vivir de manera que te glorifique y esté alineada con tus planes. Ayúdame a ser un vaso de honra, reflejando tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús, oro. Amén.